Ya. Hola, ¿cómo están? Qué lindo vernos otra vez en este nuevo año, en este 2021. Aquí estamos con mis hermanos en familia porque hemos decidido, hemos querido hacer caso a lo que Dios nos ha dicho para hoy día, para que tú y nosotros podamos compartir, no solamente compartir, entender algo muy hermoso de lo que Dios tiene para nosotros en este año, tiene para ti, tiene para mí, para nuestras familias en este año, para cada uno de nosotros. Y es importante lo que vamos a hoy día compartir, y tengo realmente el privilegio de hoy día contar con Álvaro, con Fernando, en este día para que hoy día podamos construir algo muy hermoso. Así que quiero dar paso a Álvaro y a Fer a que podamos saludarlos a todos, ahí los que nos están viendo. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Es un placer, Javi, gracias por la invitación. Es un honor verdaderamente estar en esta hora de la tarde, este primer domingo de enero. Hola, ¿qué tal? Igual, gracias Javi. Qué hermoso empezar el año con una forma distinta, una manera diferente de compartir la palabra, así que feliz. Qué bien. Bueno, aquí estamos en confianza, así que vamos a entrar en confianza. Ponte cómodo ahí en tu casa en este primer domingo del 2021, porque lo que vamos a hablar realmente viene directamente del corazón de Dios. Así que les pido que un segundo cierren ahí sus ojos y le digamos: Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este año que acaba de comenzar, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has hecho, por lo que ya está, Señor, en este año para cada uno de nosotros. Queremos pedirte hoy día a los tres que nos utilices como un instrumento de tu gloria para hablar tu palabra de verdad, para hablar lo que viene de tu corazón, para que cada uno de los que estamos, de los que nos están viendo en Bolivia, en fuera de Bolivia, para todos los que se metan en esta transmisión, puedan escuchar tus palabras, puedan escuchar tu voz mientras nosotros hablemos en este lugar. Realmente podamos escuchar tu voz, hablar de ti y lo que se viene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero empezar hablando una cosa chiquitita, por eso nos hemos reunido los tres. Y es porque estábamos en realidad hablando algo entre nosotros y creo que es lo que Dios quiere que compartamos hoy día con cada uno de ustedes. ¿Sabes qué? En la Biblia dice y habla cosas muy hermosas, y cuando Dios en la Biblia nos presenta a Dios mismo, lo primero que habla de Dios es de un Dios que dice: y Dios dijo. Y cuando Dios dijo, cuando Él habló, Él creó todas las cosas. Cuando Él empezó a hablar desde el primer momento de la creación de esta tierra, desde el primer día, desde el primer segundo de la creación de este 2021, Dios habló y Dios creó las cosas. Dios dijo. La Biblia está llena y nos muestra en cada parte, en cada momento de la Biblia, cómo Dios es un Dios que se comunica, que habla con el hombre. No es un Dios que está ajeno al hombre, no es un Dios que nos ha puesto en la tierra y a ver cómo le hacemos así. Yo me imagino de pronto en la creación Adán y Eva y los dinosaurios, a ver cómo le hacen Adán y Eva. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno, es que Dios se ha puesto a hablar. Cuando se acuerdan en la Biblia, Álvaro me vas a ayudar con este versículo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, la Biblia dice que se paseaba la voz de Dios en la frescura del aire. O sea, lo que ellos sentían, lo primero que podían percibir de Dios era cómo Dios les hablaba, si estoy interpretando bien lo que dice la Biblia. Y en cada momento y de ahí para adelante vemos en la Biblia todo el rato un Dios que habla, un Dios que se acerca a las personas, un Dios con un propósito eterno con las personas de hablarles a cada uno de ellos. ¿Sabes qué? Lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho con nosotros en el 2020, lejos de estar lejos de nosotros, ha estado hablándonos en cada instante, en cada momento, en todos los momentos duros, difíciles, hermosos, en todos los momentos de frustración. Ha estado su voz con nosotros en cada momento. Y bueno, Álvaro y Fer saben que cualquier rato me pueden interrumpir para hablar lo que quieran, pero cuando la Biblia nos habla y nos dice que Él nos quiere hablar, nosotros queremos escuchar a Dios, a veces de la forma habitual que escuchamos a las personas. A veces queremos escuchar a Dios con nuestros oídos naturales. A veces pensamos que Dios de pronto va a abrir un espacio, un hueco en el cielo, como en las películas. Y va a decir: Álvaro, o Fer, o Javi, soy el Dios Todopoderoso y he venido a hablarte, o a ti que estás ahí viéndonos, y hemos dicho: yo nunca escucho a Dios.
Entonces yo siempre en muchas partes de mi vida, en muchos momentos de mi vida, he luchado por tratar de escuchar la voz de Dios. Y cuando de pronto escuchar la voz de Dios, no había sido que Dios no quería hablarnos, sino que Dios nos estaba hablando en cada instante de nuestras vidas. Y a mí siempre me gusta hacerle una pregunta candente al Álvaro. Porque como él se las sabe todas, y el Fer, como lo hace todo bien, siempre hay una respuesta perfecta para todo. Así que hoy día le pregunto lo que tú te estás preguntando, Javi. Claro, estás diciendo, Dios nos quiere hablar en todo momento. ¿Cómo escuchamos hoy día la voz de Dios? O sea, porque aparentemente es difícil escuchar la voz de Dios. El 2020 parecía que Dios no estaba hablando, parecía que Dios estaba callado, parecía que era ese momento cuando termina el Antiguo Testamento y habían, ¿cuántos? 600 años, hasta que luego aparece Juan, 400 años, hasta que luego aparece Juan el Bautista, y empieza otra vez a escucharse la voz de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto, Alvich? A ver, yo creo que hay algo bien importante que tenemos que ver y entender, ¿no? Hay una cosa que pasa, especialmente después de la cruz, esto es más fuerte, porque cuando viene el Señor Jesús a la tierra, lo que Él empieza a predicar y empieza a mostrar es al Padre, ¿no? Hasta ese momento todavía se había mostrado a un Dios que era todopoderoso, que era el Dios de Israel, que era Jehová, pero todavía no se había visto mucho al Padre. Hay porciones en el Antiguo Testamento que nos hablan del Padre, pero cuando viene Jesús empieza a hablar del Padre y empieza a decir que oía la voz de Dios, que hacía la voluntad de Dios, y esto ya empezaba a sonar un poquito raro porque no era muy común, ¿no? Hasta ese momento los que oían la voz de Dios eran los sacerdotes y lo escuchaban una vez al año cuando entraban al lugar santísimo, y la oían los profetas, y listo, ¿no? Y nadie más podía escuchar la voz de Dios. ¿No es cierto? Lo más cercano que estuvo el pueblo de Israel de la voz de Dios fue ver los truenos en el monte Sinaí y Dios invitando a todo el pueblo para que sean sacerdotes del pueblo, diciendo no queremos morir, así que Moisés tú sube, ¿no? Entonces hasta ahí, digamos, era algo extraño. Y después vemos cuando viene Jesús, empieza a perdonar al Padre, y una vez que Jesús muere y resucita, Él lo que nos deja es la calidad de hijos, que esta era una calidad que antes no teníamos. Digamos que el pueblo de Israel de alguna manera era considerado hijo de Dios, porque de hecho cuando está hablándole Dios a Moisés le dice, dile al faraón, Israel es mi hijo. Por supuesto estaba hablando de un hijo corporativo, en tipo y sombra era Cristo, pero ¿quién puede escuchar la voz de un padre? Un hijo. O sea, es decir, los bebés escuchan la voz de su madre desde el vientre materno. Entonces, hay que ver esto en este contexto, en el pacto en el que vivimos. Podemos escuchar la voz de Dios de manera natural, pero como tú bien decías al principio, no se escucha de manera física y material, sino que es una voz que la percibimos en nuestro espíritu. Entonces, la condición para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios es que seamos nacidos de nuevo, es decir, hijos de Dios. Que hayamos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, que hayamos recibido su vida, la vida de Cristo dentro de nosotros, y esto nos habilita para escuchar la voz de Dios. Entonces, creo que han habido muchas cosas que tal vez nos cuesta entender hasta el día de hoy, de cómo es que yo puedo escuchar la voz de Dios. Parece que solo los pastores podrían escuchar la voz de Dios, parece que no, vamos al pastor, a la pastora, por favor, hermana, a ver, ayúdeme a entender la voluntad de Dios, y es algo que nos cuesta todavía entender, que al ser hijos podemos, y llamarle papito amado, Abba Padre, como nos dice Romanos, pues la voz de Dios tiene que ser algo que para nosotros sea natural. Y me encanta lo que estás abordando, Javi, porque creo que desde el huerto, desde la creación está la voz de Dios presente, en la creación, después de la creación, con Noé, con Abraham, después con Moisés, en las leyes, esa es la voz de Dios escrita, que digamos que esa era la voz de Dios vigente para el pueblo de Israel, que además, fíjate cómo la ley necesitaba de los profetas y de los sacerdotes para ser interpretada. Entonces la voz de Dios es algo que es esencial para nuestra vida, es nuestro alimento verdaderamente. Cuando dices el nuevo pacto, y bueno, que la manera, o sea, que tiene que ser algo natural escuchar la voz de Dios, ¿tú crees que que hay un esfuerzo para escuchar a Dios? O no sé, o sea, lo que generalmente nos pasa es que cometemos errores y bueno, pues pensamos que tenemos que arreglar las cosas con Dios para poder volver a escuchar la voz de Dios. Sí, yo considero que no es nuestro esfuerzo, ¿no? Lo que sí creo que es bien importante es que nosotros podamos estar correctamente posicionados. ¿Esto qué quiere decir?
posicionados en Cristo, posicionados en su muerte y en su resurrección, ¿no? Difícilmente, si yo estoy en un estado egoísta, pensando en mí mismo, pensando en lo mío, en mi propio interés, difícilmente voy a poder escuchar esa voz, porque voy a estar posicionado en la vieja naturaleza. Y cuando hablo de nuevo pacto, hablo en la forma en la que Dios se relaciona con el hombre después de la cruz. Dios cambia la relación de externa a interna, es decir, Dios había diseñado que su relación sea desde nuestro espíritu hacia afuera. Él quería hablarnos en nuestro corazón. Verdaderamente Él quiere hablarnos en nuestro corazón. Y esto, como tú bien dices, no es un esfuerzo. No es porque yo cometa un error, Dios me deja de hablar, Dios se enoja conmigo. No, Él es un Padre amoroso que, fíjense, da a su Hijo para pagar por nuestros pecados y para que la puerta quede siempre abierta, para que siempre podamos escucharlo a Él. O sea, lo que te estamos diciendo, lo que Dios te está diciendo, es que Dios quiere hablarte. Tal vez no de la manera que tú piensas o de la manera convencional. Más bien, lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, es que nuestra forma de vivir sea escucharlo a Él. Que en todo momento lo escuchemos. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Ahorita vamos a tocar un tema un poco más candente, pero yo me acuerdo que el Fer ha compuesto una canción que es hermosa, que siempre que la canta me hace llorar. Y habla acerca del rizo del pelo de Dios y del aliento de su voz. Y Fer, yo me acuerdo que el contexto cuando tú has compuesto esa canción, o sea, tenía algo que ver con esto, ¿no? Porque si no me equivoco estabas pasando un momento complicado. No sé si nos puedes decir, Fer, contar, o sea, de forma práctica lo que acabamos de hablar. Sí, bueno, o sea, que realmente en el caminar cristiano yo pienso que uno trata de poner todas las cosas en el ámbito natural, ¿no? Y de hecho esa canción habla de que, Señor, quisiera poder tocarte, quisiera poder mirarte, quisiera poder sentir tu aliento, quisiera poder ver cómo es el rizo de tu pelo, ¿no? Pero en sí, todo, yo creo que es muy clave lo que el Álvaro dice, porque cuando uno recién conoce al Señor y te dicen, o sea, tienes que escuchar la voz de Dios. Entonces uno lo que piensa es como que pones atención y ahorita, ¿qué es lo que yo escucho? Yo escucho ruido de autos, escucho bocinas, ese es mi oído natural. Y entonces, las personas que recién están conociendo a Dios creen que van a escucharlo con sus oídos naturales. Y dicen, no, yo no puedo escuchar la voz de Dios. O hay otras personas que, por ejemplo, digamos, necesitas tomar una decisión en tu negocio. No sabes si hacer A o B. Ambas parecen buenas, ambas son buenas, ambas están en la palabra, digamos. O sea, pero ¿cuál conviene? Entonces, Señor, ¿qué? Y quiero escuchar, pero hago así y no escuchas nada, no escuchas nada. Y donde verdaderamente en realidad escuchas es en tu corazón, es en el espíritu, Y eso es de lo que estaba hablando Álvaro, ¿no? O sea, realmente Dios, al ser un Dios espiritual, Él nos habla en el espíritu. Entonces, no vamos a escucharlo tal vez, aunque sí podría llegar a suceder que podríamos llegar a escuchar audiblemente, o por decirte, tú, Álvaro, me está hablando por la medio de la voz de Dios en estos oídos, sí. Pero eso es igual, tiene que llegar a mi espíritu y tiene que decir, esa es la voz de Dios. Lo que el Álvaro me está diciendo, lo que tú, Javi, estás diciendo en esta prédica, eso es lo que necesitaba escuchar, Señor, eso es. Entonces, y en esa canción era así como decir eso, o sea, Señor, cómo no quisiera tocarte, cómo no quisiera poder verte, pero aunque todavía no te puedo tocar, te amo, todavía no te puedo ver, estoy enamorado de ti, digamos, todavía no te puedo escuchar con estos oídos naturales, pero te obedezco, ¿no? Wow, qué lindo eso, perdón que te corte, pero lo que pasa es que me parece tan importante esto, porque en verdad lo que cautiva el corazón de Dios y lo que hace que el Señor se nos revele y que Él nos hable y todo, es este tipo de corazón. Cuando tú le dices, Señor, aunque no te entiendo, aunque apenas te conozco, aunque acabo de recibirte, aunque no sé qué significa ir a la iglesia y ser cristiano, pero te amo. O sea, creo que
que el Señor puede depositar su tesoro, su vida en nosotros, o puede revelarnos más, puede su palabra hacernos conocer su voluntad en la medida en que lo amamos, a pesar de lo poco que conocemos. Yo creo que reconocer que lo conocemos poco es importante. Yo también digo, yo lo conozco poco todavía, quiero conocerlo. O sea, a mí también me hace llorar por ese caso, así que... Oye, Fer, pero porque cuando has compuesto esa canción estabas pasando un momento difícil, si no me equivoco, ¿no es? Sí, bueno, sí, o sea, estaba saliendo de creo que mi 5ª operación de la pierna y era un momento, digamos, íntimo con Dios, sí. En la Biblia dice que Él es el verbo, y y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y creo que tiene que ver con esto. ¿Nos puedes explicar un poco esto, Álvaro? Sí, o sea, que es bien lindo esto, porque la palabra verbo ahí en Juan 1:1 y todo el capítulo 1 de Juan, insiste en la palabra verbo, es la palabra logos, ¿no? Que es la palabra, es la palabra. Pero yo entiendo que la traducción es verbo, porque es como la acción de Dios, es la palabra hecha vida. O sea, lo que Dios estaba hablando, hecho vida. Exactamente, la voz de Dios hecha vida, ¿no es cierto? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y fíjate, porque lo que sigue ahí dice, o sea, que él habla que después él creó todas las cosas por esa palabra, por esa voz que era Cristo mismo, ¿no? La palabra hecha vida. Entonces, qué lindo, porque él se muestra como esta palabra viva, una palabra fresca, ¿no es cierto? Una palabra que está vigente, una palabra que no ha pasado, la palabra de Dios que en nuestro corazón está hablando. Y lo que tú decías, Fe, creo que es bien clave, porque una de las formas como Dios habla es precisamente a través de uno al otro, como cuando Saulo le dice a Jesús, ¿quién eres? Le dice, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, mi voz está en el cuerpo. Es quizás la forma más frecuente como Dios nos habla es esta, ¿no? En la Biblia dice también, un versículo que todos conocemos, en Hebreos 11, del 1 al 30, la primera parte dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Creo que todos lo que esperamos es escuchar la voz de Dios. O sea, ¿cómo podemos hacer que nuestro espíritu, entender lo que Dios nos está hablando en nuestro espíritu? Creo que el instrumento, lo que decía la mami, el instrumento para acercarnos a Dios, para conocer a Dios es la fe. Por medio de la fe podemos entender que lo que estamos haciendo, que de pronto hemos decidido hacer algo. Yo me acuerdo 1.000.000 de veces, 1.000.000 de circunstancias, a veces tontas, a veces decisivas, como a veces no subirse a un lugar, o sí subirse a un lugar, no subirse a un avión. Hay historias, ¿no?, de que gente de pronto decidió no subirse al avión porque no sabía qué, de pronto una palabra, y de pronto era Dios mismo hablándole. Por la fe es la garantía de lo que nosotros esperamos, es la certeza de lo que no vemos. Nuestros sentidos perciben lo que está afuera, pero nuestro espíritu percibe a Dios mismo. Entonces, lo que estamos hablando, lo que te estamos diciendo hoy día, porque los tres, alguna vez en broma decimos eso en nuestra mamadera, nuestra mamá nos ponía versículos bíblicos, nos ponía, antes de aprender a hablar, hemos aprendido a orar en lenguas, no sé, nuestro papá y todos siempre nos han incentivado a buscar siempre a Dios, pero de manera personal hemos sufrido lo mismo que cualquier persona. ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo hago para hacer su voluntad? ¿Cómo hago para encontrar el camino, el destino donde Dios me está llevando? ¿Cómo hago para estar alineado a su voluntad? Y lo que hoy día a donde estamos yendo es que si nosotros por la fe entendemos lo que decía Alfer, primero amamos a Dios, pase lo que pase, aunque no lo toquemos, aunque no lo sintamos, por la fe sabemos que Él nos va a hablar, que Él nos está hablando. Lo que nos dice el Álvaro hoy día, lo que te estamos diciendo, lo que es nuestro día a día también, el momento de decidir algo. A veces uno dice, no, le voy a preguntar a Dios, y se pone a orar, a clamar. Lo que estamos hablando hoy día es que quiero que tú sepas que Dios nos está hablando en cada instante de nuestras vidas. De pronto has tomado una decisión y te ha salido bien, pero lo que ha pasado en realidad, como diría el abuelito Mario, mamá mía, es que Dios te ha hablado y tú le has hecho caso a Dios. Y de pronto al hacerle caso a Dios, las cosas han funcionado. De pronto las cosas estaban yendo muy mal. Y yo tengo un testimonio de vida donde Dios me ha dicho, tú cállate.
Tú no tienes que hablar, es mi problema, yo tengo que solucionar esas cosas, me he tenido que callar, quería decir muchas cosas, pero no podía decir nada, tenía que obedecer a Dios. Eso me hace recuerdo a Abraham cuando Dios lo llama y le dice, oye Abraham, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela, tienes que dejar todo y te tienes que ir. ¿Y a dónde me voy a ir, Dios? A un lugar. Cuando estés en aquel cerro te digo a dónde tienes que ir. Lo primero que yo me imagino es, agarró sus cosas y su mujer le dijo, oye, ¿y a dónde nos vamos? ¿Por qué vendes todo? Bueno, Dios me ha dicho que nos vayamos. ¿A dónde? No sé. Dios me ha dicho que nos vayamos. ¿Cómo que Abraham nos ha dicho que nos vayamos? Quiero saber a dónde nos vamos. Si estás casado y tienes una esposa, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? O si tienes un esposo, ¿y cómo que Dios te ha dicho? ¿De dónde vamos a sacar la plata y todo lo vamos a tirar al bombo? No, Dios me ha dicho. Y hacerle caso a Dios es porque hemos entendido que Él nos quiere hablar, que Él nos está llevando a un lugar, que tú eres alguien que estás yendo a un lugar, que con tu vida van a pasar cosas grandes. Cuando digo cosas grandes, digo lo más grande que puede pasar con nosotros es que se haga vivo este nuevo pacto que el Álvaro nos estaba hablando. ¿Qué cosa más grande puede ser que tú y yo caminemos con Dios cada día, en cada momento que lo escuchemos? Es la fe el instrumento, o sea, es Dios mismo el que nos ayuda a escucharlo a Él mismo. Incluso la Biblia dice que Él mismo clama de nuestro interior, o sea, Él mismo nos ayuda a orar. A veces hemos pensado, no, pues si Dios conoce todo, si todo está dicho por Dios, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios, buscar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Caminar en Dios. Hoy día hablábamos algunas cosas que me quiero saltar, algunos apuntes que tenía aquí, pero te los voy a renombrar, que en realidad Álvaro dijo que está en Hebreos 11, que Abel fue y dio una ofrenda buena. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios, le interesó hacer lo que Dios le estaba hablando, hacerle caso a Dios. A veces no nos va a gustar. Enoc no murió porque le creyó a Dios lo que Dios le estaba hablando. Abraham, estamos hablando de él, dejó su tierra, y más que eso, cuando Dios le dio un hijo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir y sacrificar a tu hijo. Al Ferio lo he visto sacrificar a su hijo. O sea, no estoy hablando de su hijo material, estoy hablando de su hijo de 2 ruedas y un acelerador. ¿No ve? Y Dios le ha pedido un día y lo tuvo que entregar con todo y confiar en Dios. Y todos nosotros, pero a veces no a veces, una gran parte de las veces hacerle caso a Dios no nos va a gustar. Lo que quiero que pongamos primero como una base: Dios nos quiere hablar, Dios nos está hablando, Dios te está hablando en cada instante. Él quiere hablarte, Él está ahí para hablarte. Es tanto así el deseo de Dios de hablarnos, de comunicarse con nosotros, de estar hablando continuamente con nosotros, que Él solucionó el pecado, para que tú no digas, no, es que estoy en pecado, no puedo escuchar. Él mismo murió, derramó su sangre, para que cuando tú hayas pecado te levantes, para que tú no pierdas la posición de justo. La Biblia dice, el justo 7 veces se cae. O sea, cuando has caído, cuando has pecado, Álvaro, ¿puedes escuchar la voz de Dios cuando has pecado? Definitivamente Fer, sí. ¿tú puedes escuchar la voz de Dios cuando has pecado? Sí, llamándonos, especialmente llamándonos, ¿no? Especialmente llamándonos. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo, lo que estamos hablando para este 2021 es lo siguiente. Me he encontrado con un versículo ahorita que me acuerdo que se los voy a leer rapidísimo. El versículo está en Isaías 62. Empieza así, parece terrible, parece un desastre lo que está hablando. Dice, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Lo primero que te imaginas, 2020. Profecía cumplida. Sí. Dice, pero yo creo que esto viene de parte de Dios más bien para el 2021. Porque de pronto como una sombra se puede levantar detrás de nosotros económicamente, tal vez en nuestras familias, tal vez en muchos ámbitos de nuestra vida. Pero dice, pero sobre ti amanecerá el Señor. En otra versión dice, en ti nacerá el Señor. En otra versión dice, brillará sobre ti el Señor. En otra versión dice, la gloria del Señor resplandecerá. Dice, y sobre ti aparecerá su gloria. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que si tú y yo buscamos a Dios, buscamos el escuchar su voz, buscamos el hecho de entender lo que Dios nos está hablando en cada instante, para eso tenemos que creer. Tenemos que creer que nos está hablando. Te hemos venido a decir, cree que Dios te está hablando, que no importa las circunstancias en lo que vivas, por fuera, por dentro, cómo te sientas, deprimido, feliz de que ya se acabó el 2020 y ahora viene el 2021.
¿Sabes qué? Lo importante de hacer cualquier cosa en nuestra vida es saber, es creer que Dios te está hablando, te está guiando, te quiere llevar a un lugar. Hablábamos un tema candente con mis hermanos que ahorita quiero entrar a eso. Y la Biblia dice en una parte, en un versículo, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Apocalipsis dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Y la canción dice, gloria al Cordero de Dios. No, de Marcos, no, ¿eh? Pero lo que la Biblia nos está diciendo, ahí hablábamos hoy día, le decíamos con el Fer Álvaro, ¿y qué quiere decir nos has hecho reyes y sacerdotes? ¿A qué va eso? ¿No? Hemos entendido algunas cosas, tal vez mal, tal vez bien, pero ¿qué quiere decir? Álvaro, ¿tú cómo nos explicas qué nos ha hecho reyes y sacerdotes? Sí, es interesante porque la referencia a la que hace, hay una referencia bíblica ahí que generalmente está en la Reina Valera, porque la Reina Valera 1960 específicamente y la King James son las únicas versiones que traducen como reyes y sacerdotes. Pero, o sea, la traduce así por causa de lo que dice a continuación, que es y reinarán sobre la tierra, porque la referencia que hace es Éxodo 19, donde el llamado de Dios al pueblo de Israel era a un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué es importante el llamado de Dios al pueblo de Israel? Porque Israel en tipo y sombra es lo que iba a ser la iglesia, entonces es el anuncio de la iglesia, ¿no? Lo que Dios puso en Israel como una maqueta, ahora en todo el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, vivos y los que ya han partido de esta tierra, ¿no es cierto? El Señor ha hecho esto, que nos ha hecho una nación de sacerdotes reales, o sacerdotes al servicio del rey. Por eso las otras versiones, casi la mayoría, si no todas, las demás, dice que nos ha hecho un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como sacerdotes tenemos una asignación de gobierno, porque dice reinarán sobre la tierra, y hay una asignación de gobierno sobre una dimensión que es la terrenal. ¿Qué es lo que está diciendo? La iglesia está llamada a, desde el Espíritu, ser gobernada por el Señor, ser gobernada por el Espíritu Santo, ser gobernada por la vida de Cristo a través del Espíritu Santo, y este gobierno que se ha manifestado a nivel terrenal, es decir, que nosotros como hijos de Dios podamos administrar todo lo que es del Señor. Esta es la forma en como Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Lo puso como un gobernador. Cuando le da la orden, le dice señoreen, ¿no es cierto? Esa palabra señoreen sobre los peces del mar y sobre los animales de la tierra, sobre las aves, esa palabra señoreen es lo mismo que decir gobiernen, es lo mismo que decir reinen. ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces el plan de Dios siempre fue gobernar el espíritu del hombre y el alma del hombre, y a través de eso el hombre pueda administrar la creación de Dios. Como el hombre falló en esto y cayó y se alejó de Dios, y se alejó de la voz de Dios, ¿no? Lo que ocurre es que se mal administra la creación. Y hoy sufrimos los efectos de esta mala administración en todos los ámbitos. En el medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos un problema climatológico impresionante, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, fruto de una mala administración en muchos casos. Y por otro lado, también en nuestras familias, también en los animales, etcétera, etcétera. Fruto de esa mala administración, de ese mal gobierno. Entonces, en verdad, lo que el Señor estaba diciendo es, ustedes van a ser los sacerdotes al servicio del rey, y así van a gobernar todo el plano terrenal. O sea, ¿estás diciendo que no somos reyes? Lo que estoy diciendo, lo que pasa es que puede ser malentendida la palabra rey, ¿no es cierto? Porque el rey en el contexto bíblico es alguien que gobierna. De hecho, cuando viene Jesús a la tierra, tú puedes leer en los 4 evangelios, está la mayor cantidad de referencias de reino y de rey. Pero en las cartas apostolares ya no, en las cartas apostolares se hace referencia a Señor Jesús, Señor Jesucristo, se hace referencia a gobierno, ¿no es cierto?, al gobierno del Espíritu, a la guianza del Espíritu. Entonces, si vamos a entender la palabra rey en el contexto bíblico, es gobernador. El problema de nuestra idea de rey es que los reyes que hemos visto sobre la tierra, incluidos gran parte de los reyes que están en la Biblia, han sido reyes que se han enseñoreado. De hecho, cuando Dios le dice a Israel, Dios le dice a Samuel, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel, quieren un rey, se va a enseñorear de ustedes, va a tomar sus hijas. O sea, el concepto de rey en nuestra concepción humana y carnal está torcido.
Está torcido porque el rey se sirve de los demás. El rey tiene privilegios. El rey tiene... Y ahora, si vemos al rey de reyes y señor de señores, vino a servir. O sea, el concepto de gobierno celestial es completamente un paradigma completamente diferente. Por eso es que a veces se malentiende, ¿no es cierto? Yo puedo entender que yo soy rey, pues no soy sacerdote. Entonces, el Señor, alguna vez hemos malentendido alguna palabra, qué sé yo, de decir que yo soy rey y no soy sacerdote. Entonces, por eso es que de repente otras versiones, las siguientes revisiones de la Reina Valera, la 2015, etcétera, etcétera, ya no utilizan la traducción reyes y sacerdotes. De repente, porque no es lo más exacto, pero quizás Reina Valera 1960 la utiliza porque va en el contexto de reinarán sobre la tierra. Entonces, hay un concepto de gobiernos de servicio a Dios. Mira qué diferente. Porque de alguna manera nosotros mismos, yo entendía esto. Yo inconscientemente pensaba que Dios estaba a mi servicio, que todo lo que Dios hacía era para mi beneficio, en primer lugar. Y verdaderamente estar en la voluntad de Dios nos trae un beneficio. Nuestra alma no puede ser más feliz y plena que estando en la voluntad de Dios. O sea, no podemos experimentar mayor felicidad que ese momento. ¿No es cierto? Tú ves al Señor Jesús que dice que sufrió lo oprobio, parece algo loquísimo. Tú lo ves a Esteban siendo apedreado y viendo el cielo abierto. Hay cosas que realmente no podemos entender porque en la voluntad de Dios realmente somos felices. Entonces, entender a Dios como nuestro servidor y no como nuestro rey, un poquito ha hecho que nosotros seamos los reyes y que nosotros le digamos a Dios qué nos tiene que dar, cuándo nos tiene que dar, cómo nos tiene que dar, ¿no es cierto? Entonces, ahí nuestra oración ha dejado de escuchar la voz de Dios, que es el tema, ¿no? Exacto. ¿Y quieres decir algo, Fer? Contar más o menos un poco lo que me ha pasado. Justamente en origen, digamos, a la primera pregunta que me decías, yo tenía un accidente de motocicleta hace muchos años que después he tenido que sufrir no sé cuántas operaciones, la verdad he perdido el número, podría contarlas, pero voy a perder el tiempo. Y el punto es que me fracturé las dos piernas. Y estando fracturado de las dos piernas, empecé a orar, a pedirle a Dios que me sane. Empecé a decirle: Dios, tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios sanador y necesito que me sanes esta vez, por favor. Y en todo mi proceso de curación, lo único que me ha sucedido es irme de mal en peor. Pero yo me ponía a orar y decía: Señor, y venía una hermanita de la iglesia y me decía: tienes que leer un capítulo de la palabra y proclamar un capítulo de todos. Entonces yo me ponía a proclamar la palabra una vez al día. Venía otra persona y me decía: entra en ayuno y el Señor te va a sanar. Me he puesto en ayuno. Venía un hermano y me decía: toma Maltín. Yo tomaba Maltín. Hacía todo lo que me decían y todo lo que estaba en la palabra para que Dios me sane. Venían unas chicas. Y me decían: parate, ven, vamos. No. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Así, haciendo rápida la historia. Mi proceso normal de curación fue peor, fue mucho peor. Cuando estaba haciendo mi fisioterapia, se volvió a fracturar mi pierna. Milagrosamente, el tornillo se soltó, un tornillo que tenía puesto ahí, se soltó. Y el doctor no podía explicar cómo puede desaflojarse si esta rosca tiene 20 vueltas. Milagrosamente al revés. Milagrosamente al revés, exactamente. En vez de curarte, se soltó y se embromó. Y el médico decía: ¿cómo puede suceder esto? Así, y me iba en peor y peor. Y de repente se me rompió la otra pierna también, perdí 3 centímetros. El proceso de curación que me debería haber durado 2 meses, me duró 1 año. Y llegué a un punto en que dije: bueno, Dios, tú nos sirves. Sé que eres Dios, sé que tú existes, pero tú no escuchas mi oración. Tú, para mí, no sirves. Entonces me enojé con Dios y le dije: bueno,
Aquí está, hasta aquí está tu plantita, digamos, ¿no? Aquí está tu Biblia. Llévatelo. Tal cual. Entonces, pero yo sabía que en realidad todo esto tenía un proceso, un porqué. Y era que el Señor me estaba llevando a madurar. Y bueno, no me sucedió y hasta ahora sigo mal, digamos, ¿no? Qué alentador, hermanito, tu testimonio. Después no voy a hablar. No, pero es que, bueno, no ese es el punto, ¿no? Pero, o sea, y no es esa la lección tampoco, pero es que justamente eso es lo que yo quiero poner un poquito en la mesa. Y, o sea, tú me ves, obviamente me rayé con Dios, pero después, ¿qué sucedió? Que volví al Señor y dije, oh, lo que acaba de decir el Álvaro, bueno, Dios... Lo que has compuesto, las canciones. Exactamente. Entonces dije, Dios, o sea, se supone que tú eres mi rey y yo no soy tu rey. Yo no soy el que te dice qué hacer. Si tú no me quieres sanar a mí, tu problema, digamos, ¿no? Debe ser por algo. Yo voy a seguir creyendo en ti. Si quieres sanarme, bienvenido, me vendría excelente, lo necesito. Pero si no quieres hacerlo, amén. Entonces sigo mi camino y sigo adelante. Y eso es una cosa que me parece importante porque el Álvaro lo tocó y ha dicho, o sea, nosotros pensamos que nosotros somos reyes sobre Dios. Y nosotros tenemos que decirle a Dios qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Él ha dicho, son sus palabras. Y yo he caído en eso. He pensado que, bueno, Dios, mira, tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios proveedor, tú eres el Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Aquí está lo imposible, haz algo. Entonces, pero no, mi oración no fue respondida. Entonces, eso es interesante, ¿no? Se nos está yendo la luz. Pero está muy bueno lo que estamos hablando, porque Dios nos está hablando, te está hablando para este 2021, nos está hablando para este 2021, porque de pronto parecía que Dios no nos había escuchado el 2020, habíamos proclamado, había habido gente que ha pisoteado el COVID, ha habido gente que no lo dio, claro. No es mala onda, sí, con muy buena intención. Con muy buena intención, como el Fer orando por su sanidad. Yo también les he contado una vez, me ha pasado lo mismo, le decía Dios saname, más bien era peor. Y no entendía. Y yo me encuentro con la Biblia y uno dice, entonces Dios no nos quiere sanar. ¿Qué están hablando, chicos? Por favor, pónganse de acuerdo con la Biblia. Dios quiere sanarnos. La Biblia dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Que yo me acuerdo en la Biblia, viene un leproso que le dice, Dios, si quieres sanarme. Y Jesús le dice, sí, quiero, sé sano. Sé sano. Y vinieron, me acuerdo una vez, 10 leprosos, los sanó a los 10 leprosos, se fueron y uno solo volvió. Y la Biblia dice, yo me acuerdo en ese versículo, que cuando volvió ese a darle gracias a Dios, en ese lugar fue completa su sanidad, cuando él volvió a darle gracias a Dios. A lo que nos estamos yendo y de donde hemos empezado y lo que estamos hablando hoy día, es que Dios nos está hablando, Dios quiere hablarte. Para Dios, más importante que simplemente hacer un milagro, que lo quiere hacer. Él quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos manda ni enfermedades ni desastres, estamos de acuerdo con eso, ¿no ve? Dios no nos manda problemas, si quieres, eso, a veces nosotros somos los que no las conseguimos, o nosotros somos los que buscamos los problemas. Lo que Dios nos manda, más allá de solamente las bendiciones y más allá de solamente las provisiones, mejor dicho, más allá de solamente los milagros que los quiere hacer, que son parte del proceso, del camino de Dios, es que tú y yo podamos escuchar su voz. Lo que te estamos diciendo hoy día es, Dios te está hablando. Lo más importante para este 2021 es, escucha la voz de Dios, aprende a escuchar su voz, hazle caso a la voz de Dios. ¿Qué pasaba si el Fe le decía, Dios me quiere sanar? Seguramente yo le iba a decir, sí, te quiero sanar, pero antes de sanarte, quiero que vivas un proceso. Quiero que sepas, que conozcas esto de mí. Quiero que madures en esto. Voy a hacer esto contigo en tu espíritu. ¿Qué es lo que nos ha pasado a los tres? ¿Qué es lo que hemos vivido? Porque vivíamos muy cerca de ver milagros. Todos
toda nuestra vida en la iglesia hemos visto, somos testigos de milagros con mi mamá, pero a veces nos frustrábamos porque no veíamos qué pasaba con nosotros. Y es porque Dios lo que estaba haciendo era hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos. ¿A dónde está yendo esto? Lo que Dios te está diciendo. Dios te ha hecho rey y sacerdote para que gobiernes, para que reines, pero para poder ser un sacerdote, como dice el Álvaro, que somos sacerdotes en todos los ámbitos. Para poder ser un sacerdote, ¿de quién somos sacerdotes? De Dios. Si tú escuchas a Dios, si tú te concentras en escuchar a Dios, el versículo que yo decía hace rato, de pronto la tierra se puede llenar de tinieblas, pero la Biblia dice que Jesús, que Dios, que Cristo es la luz de los hombres. No importa si estás fracturado, no importa si no te sanas, no importa si aparentemente Dios no está escuchando o no está respondiendo tu oración. Lo que importa es que tú escuches. Nosotros hablamos y hablamos y le hablamos a Dios y le damos órdenes a Dios. Dios no se enoja por eso, obviamente. Pero lo que Él quiere es que nosotros hagamos su voluntad. El camino, el propósito eterno de Dios está basado en su voluntad. Lo que Él ha hablado para ti, para este 2021, está basado en su voluntad. Dios te ha hecho un sacerdote. No es que te va a hacer un sacerdote. Dios te ha hecho un rey. No es que te va a hacer un rey por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Tenemos que a veces caminar cosas difíciles. Dios nos va a permitir andar por el valle de la sombra del dolor. Nos va a permitir andar por el valle de la sombra de muerte. Como dice el Fer y como nos ha contado, debería el Fer estar lejos de los caminos de Dios, estar cantando chacareras, estar cantando cuecas. Canciones de lamento. Canciones de lamento. Me has dejado, me has abandonado. Pero hoy día lo ves, es un hombre que está como nunca afirmado en Dios. Tiene problemas, Álvaro, tiene problemas, yo tengo problemas, somos de carne y hueso. Pero lo principal, la prioridad es escuchar a Dios. En resumen, lo que estamos diciendo es, lo primero, la prioridad para nosotros, o sea, no para nosotros tres, para el hombre, es escuchar la voz de Dios. Porque el escuchar la voz de Dios te hace conocerlo, saber que Dios está dentro tuyo, que te está hablando en cada instante. Si tú lo escuchas, lo conoces. El Fer, el Álvaro y yo tenemos una voz muy parecida, las debí escuchar en esta grabación, y hasta nuestras risas son muy parecidas. Mucha gente nos confunde por teléfono, pero la esposa del Fer, cuando yo hablo, sabe que soy yo, aunque tenga el mismo timbre de voz. Cuando la esposa del Álvaro, cuando el Fer habla, sabe que es el Fer, porque aunque tengamos el mismo timbre de voz. ¿Por qué? Porque lo conoce, sabe de qué habla, sabe por qué habla, sabe de qué está hablando. Y es lo mismo, lo que te hemos venido a decir hoy día. La voz de Dios no es imposible de escuchar. La voz de Dios no es un goteo de pronto. La Biblia nos muestra y nos enseña que Él nos está hablando de continuo, que Él nos habla, que Él quiere hablarnos. ¿Sabes qué? La Biblia dice, cuando oremos, pidamos algo, y eso es lo que hablamos hace rato, que se ha confundido en algún momento, que si cualquier cosa que pidamos y creamos va a ser hecha. Entonces, claro, Dios, nos frotamos la lámpara mágica. Dios, creo en esto y creo. Pero cuando la Biblia nos enseña y nos muestra que nosotros hemos escuchado su voz, entonces al escuchar su voz vamos a poder orar más que nunca. Si sabemos que Dios lo ha vencido todo, vamos a poder orar. A donde quiero ir ahorita es, puedes orar. Tienes que orar. Puedes ayunar, tienes que ayunar. Puedes leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Tienes que escuchar las prédicas, tienes que escuchar las canciones. ¿Por qué? Lo que te estamos diciendo, en todo eso vas a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué te sirve orar? Para escuchar más la voz de Dios. ¿Para qué te sirve leer la Biblia? Para escuchar más la voz de Dios. ¿Para qué te sirve ayunar? De hecho, yo estoy en ayuno 21 días. ¿Para qué? No para decir, mira, qué capo. No, en absoluto. Es porque quiero escuchar más su voz. El ayuno no es una poción mágica o 3 pasos mágicos para escuchar más la voz de Dios. Simplemente es lo que te estamos diciendo. Dios nos habla en cada instante, a través de todas las cosas, a través de las circunstancias. Nos acaba de decir el Álvaro, el Fer, a través de todas las cosas que ocurren, a través de la enfermedad. Ahí Dios te está hablando, aunque se oscurezca la tierra, aunque la tierra se llene de la oscuridad. Lo que te hemos venido a decir, la luz, la gloria de Dios va a brillar sobre tu vida, porque las palabras de Dios van a estar contigo, y te lo decimos hoy día los tres de manera unánime. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo en algo, y estamos poniéndonos de acuerdo en algo,
que aunque la tierra se oscurezca, la gloria de Dios va a brillar sobre cada uno de nosotros, de ustedes, de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, de sus trabajos, porque se trata de hacer lo que Dios tiene para hacer, lo que te hemos venido a decir en esta tarde y ya noche de este primer domingo de enero, en este lugar tan hermoso. Es lo primero, es buscar su voz. Él nos va a guiar, tal vez por un camino que no nos guste, tal vez por un camino que no le gusta a nuestros deseos. Pero la Biblia dice, en Jeremías dice, y a ver si me ayudan, porque ahí dice que Él ha visto desde nuestro final, ha construido nuestro final primero, y después ha ido a nuestro principio. La Biblia dice que Él tiene para nosotros un final, un camino lleno de esperanza. La esperanza es que Él nos va a hablar en cada instante de nuestras vidas. Pases lo que pases, la voz de Dios va a estar ahí. No sé si quieren completar algo. Solamente que me parece hermoso lo que estás compartiendo, Javi, y gracias porque cada domingo de verdad que me edificas. Y lo que quiero acotar a esto también es que, o sea, ver que esta voz lo que va a hacer es hablarnos, pero cuando el Señor nos habla va a esperar una respuesta. Una respuesta que tiene que ver con... Voy a poner esta luz. Sí. Una respuesta que tiene que ver con responder en obediencia, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que el Señor nos hable es porque como Padre Él va a esperar que nosotros correspondamos a su voz y nos sometamos a esa voz. Porque si lo llamamos Señor, si lo llamamos Dios, es porque realmente Él puede hablarnos y nosotros responder en obediencia. Y este fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús pasó por la tierra una vida de obediencia y el último momento de su vida le dijo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo quiero. O sea, hasta el último momento. El último momento está haciendo una oración que probablemente en su alma sabía, en su espíritu sabía que eso no iba a ser respondido. Pero igual le dice: Padre, si es posible que pase. Es decir, está expresando que su voluntad está sometida a la voluntad de Dios, que su voluntad no quería pasar por eso. Pero en Hebreos nos dice que él, dice que hubo un gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, él fue capaz de obedecer al Padre porque vio lo que el Padre había planeado para la humanidad. Vio lo que el Padre, precisamente esto que tú dices, que cuando el Señor entra en nuestra vida y empieza a hablarnos y nosotros podemos obedecerle, la gloria de Dios es evidente, porque esa gloria tiene que ver con la imagen del Hijo. Y cuando nosotros nos sometemos a esta nueva naturaleza, a esta nueva vida, a la vida de Cristo, pues lo que surge es su gloria. Entonces es innegable que, por ejemplo, las canciones del Fer, y no porque sea mi hermano, pero las canciones del Fer, cada vez que las cantamos, es innegable que el Señor ha hablado. Y que cuando la cantamos, no por la canción, sino por lo que hay en nosotros, pero reconocemos que lo que el Señor inspiró en ese momento era lo que venía de Él. Porque el Fer se sometió precisamente, ¿qué, Señor? No me quiere sanar ahora, no hay problema. Abraham tuvo que esperar hasta sus 100 años. Abraham le dijo: Señor, creo que es buena idea que tengamos con la criada. Y lo interesante, fíjate lo lindo de lo que ocurre con Abraham, es que una vez que se mete con la criada y viene todo el lío, que tiene que sacar a la criada y sacar a Ismael y todo lo duro que fue esto para Abraham, Dios le vuelve a mostrar las estrellas y le vuelve a hablar la misma palabra y la misma promesa. ¿No es cierto? Y se lo da en un momento que era biológicamente imposible, improbable desde todo punto de vista, pero ese era el tiempo de Dios. Entonces, todo lo que el Señor puede hacer en nuestra vida en términos de milagros, en términos de cosas que nosotros esperamos, ¿y quién no puede contar historias? No una, muchas de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién no puede contar? Yo les pregunto. ¿No es cierto? Todo eso tiene que ver con algo más profundo que Él está trabajando, algo más eterno. Porque cualquier cosa de esto que el Señor nos pueda dar como milagros va a tener un tiempo de caducidad. Nos vamos a envejecer, nos vamos a sanar, pero de repente nos vamos a envejecer y un día el cuerpo va a morir. Si no viene Dios antes, pero Dios mío, o sea, es decir, todo esto el Señor lo hace porque es amoroso, porque es un Dios bueno, porque es un Dios que nos muestra su fidelidad, pero porque además quiere que lo conozcamos. Así es. Bueno, te voy a pedir, Alvich, que prendas tu luz y me ilumines. Las cosas en vivo. El Fer lo ilumina al Álvaro, así es en vivo esto. Estas cosas pasan en vivo. Bueno, vamos a terminar porque se ha ido la luz, pero no la luz de Jesús.
Así que más bien la luz va a brillar como nunca en nuestras vidas. Este 2021, Dios va a brillar en nuestras vidas más que nunca. La oscuridad más bien es un potenciador de la luz. Cuando hay más oscuridad, la luz brilla más fuerte, por más chiquita que sea. Pero la luz que llevamos es la luz más grande. Chicos, hoy día realmente me han ayudado. Peleaba mucho por tratar de escuchar la voz. No entendía por qué no pasaban los milagros. No sabía si Dios no quería hacerlos. Pensé que tenía que orar y proclamar para que pasen las cosas. Hemos entendido hoy día que tenemos que orar y proclamar para buscar escuchar su voz. Una vez que escuchemos su voz, orar con todo nuestro corazón, ayunar, leer nuestra Biblia, cantarle, alabarle, escuchar a las personas, ver a Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de todas las cosas, de toda la creación. Como decía el Álvaro, como decía el Fer, como te digo hoy día, es innegable pensar que Dios hoy día no está en medio de nosotros, no está con nosotros, y que su luz no está brillando, que su voz no nos está hablando. Así que hoy día queremos animarte a que ores, a que ayunes, a que vayas a la iglesia, a que te conectes, a que escuches prédicas, a que te metas al CEAP, a aprender más de Él, porque de lo que se trata es de escuchar más su voz, para que tú puedas orar mejor, para que cuando escuches su voz puedas orar por milagros, puedas orar por sanidad. Cuando Dios te diga, hay un enfermo ahí, ve, ora por él. ¿Cómo crees que se sanaban las personas? Es porque Dios le decía al predicador, oye, anda y ora por él. Entonces el predicador iba y oraba y se sanaba. Cuando pasan los milagros, lo que va a pasar en tu casa, lo que va a pasar en tu vida, este año tienes que orar de la forma más acertada, porque aunque la tierra sea llena, sea cubierta por las tinieblas, la gloria de Dios va a brillar sobre cada uno de nosotros, porque su voz está fuerte en cada uno de nosotros. Queremos orar por ti, permitirnos orar por ti. Quiero pedirles a mis hermanos, hoy día vamos a poner nuestras manos así en señal de que hoy día estamos de acuerdo y que vamos a orar para que Dios nos muestre, nos enseñe, cada día nos guíe a escuchar más y más y más su voz, que nuestra prioridad sea escucharlo a Él. No caigamos en el error de decir, Dios, ¿quieres que haga ciertas cosas? ¿Quieres que no? No. A veces hay que callarse, decirle, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que ore? ¿Qué quieres que te pida? Dios, ¿qué quieres que haga? Hoy día te invitamos, mis hermanos y yo, y a nosotros también, porque la verdad es que cuando uno predica, cuando uno habla, se habla a uno mismo. Sí. Porque creces. Y aunque 1000 veces podíamos haber escuchado esto y de pronto haberlo predicado, hoy día es un día bueno para volverlo a hacer. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Nosotros vamos a extender nuestras manos hoy día en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú hoy día nos has hablado, como siempre, como hace un segundo. Gracias por hablarle a cada persona que ha estado ahí, que de pronto ha dicho, ay, mira los 3 chicos, a ver qué dicen. Y de pronto Dios ha estado hablando y no hemos estado hablando los 3 chicos. Mira, están con sus linternas, ¿qué está pasando? Y no eran las linternas, eras tú que estabas hablando a las personas que están ahí. Gracias, Dios, porque hoy día has sanado corazones. Gracias, Dios, porque hoy día has sanado cuerpos físicos, has sanado enfermedades, has sanado cáncer, has sanado COVID, has sanado un montón de enfermedades, porque hemos podido escuchar tu voz, porque hemos sabido que era el momento de hacer lo que tú tenías para hacer. Gracias porque le has dicho a esas personas en su casa, quédate callado, no digas nada, deja de molestar, deja de perturbar a tus hijos, déjame a mí ser Dios con tus hijos, déjame a mí ser Dios con tu esposa, con tu esposo. Gracias, Dios, porque hoy día nos has hablado y nos has dicho, Dios, nos has dicho, ve y ora por esa enfermedad, ve y ora, ve, toma aceite, unge, simplemente para que tú me puedas saber que yo estoy gobernando en tu casa. Pon aceite en esos lugares, no porque el aceite es mágico, sino porque saber que ese aceite me está hablando, me está diciendo, me estoy haciendo un recuerdo que eres tú el que gobierna, que eres tú, que eres tu aceite, que es tu espíritu, el que me habla cada día, el que está en el control de nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por lo que has hecho, por la luz, por la palabra, por la vida que se ha desatado hoy día en las casas de todas las personas. En este 2021, la prioridad es escucharte y mantener los ojos puestos en ti, Señor Jesús. Como dice la Biblia, como había hablado en la última reunión del 2020, el rostro de león, con la mirada de láser puesta en un lugar, sin importar lo que pase a derecha o izquierda.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has visto por primera vez esto, quisiera pedirle al Fer que lo... en curva lo agarró el Fer. Pero si has visto por primera vez esto, pues continúa, Fer, ya sabes. No, yo creo que realmente lo más hermoso es poder tener a Cristo en tu corazón y escuchar su voz y realmente tener una visión, un lugar hacia dónde ir. Entonces, haz esta oración conmigo, por favor. Señor, quiero conocerte más, quiero pedirte que tú te hagas parte de mí, que vivas en mí. Quiero aceptarte como mi Rey, quiero aceptarte como mi Dios. Quiero escucharte, quiero conocerte. Te amo, quiero amarte, quiero conocerte, quiero conocer tu amor. Y te recibo como mi Dios. Amén. Amén. Y siempre decimos, hay unos mensajes, ya no tienes que quedarte ahí, quiero que nos den los mensajes aquí, lo vamos a iluminar. Aquí todo en vivo, todo live. Con respecto a esto, creo que es... Dale, Alba. Bueno, sí, cada domingo siempre los invitamos a que podamos participar de la palabra, que podamos hacernos parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente que al yo hacerme parte me comprometo y digo, ok, yo quiero participar y voy a poner no solamente mi tiempo, no solamente mi vida, sino que también voy a apoyar financieramente. Esto es bien importante. Porque esto es algo que el Señor produce en nuestro corazón, como parte de oír su voz precisamente. Ahora no necesitamos un versículo que diga que si nosotros no damos diezmos y ofrendas, el Señor nos va a cerrar los cielos. Ya no necesitamos esto, ¿no? Porque en verdad ya el Señor pagó por toda esta maldad y este pecado que había en nuestro corazón. Lo que ahora nosotros necesitamos es oír al Espíritu. Y el diezmo sigue siendo vigente, y la ofrenda también. Y algo que está explicando es que la ofrenda es algo que... si vemos en el contexto bíblico, la ofrenda es algo que costaba, es decir, que no era sencillo de dar, ¿no es cierto? Por alguna razón nosotros decimos una ofrenda y generalmente, a mí me pasa esto ya, no sé si alguien más, pero a mí me pasaba que yo sacaba quizás lo que me sobraba un poquito más, algunas veces ya doblaba el diezmo ya, pero a veces el Señor te pide otra cosa y yo con eso no quiero manipular a que la gente dé cosas que no debe dar, ¿no es cierto? Yo creo que hay un balance ahí porque la misma Escritura enseña, primero que no demos por una presión o una obligación o una necesidad. Es decir, yo quiero que Dios me dé muchísimo más, entonces voy a dar. No. Sino que demos porque realmente algo está naciendo en nuestro corazón. Es decir, okay, yo voy a participar con esta palabra, yo quiero permitir que el Evangelio se siga predicando, que la palabra siga avanzando, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es como el Señor quiere que nosotros nos acostumbremos a dar. No bajo una presión, no bajo una obligación, sino realmente por una convicción de que, Señor, esto es tuyo. Yo quiero darte mi diezmo, pero además quiero darte esto que es un amor sacrificial. El Señor se dio como amor sacrificial. Entonces, no es algo que te va a despojar, que el Señor nunca te va a quitar, digamos, esta no es una regla, ¿ya? El Señor algunas veces pedía cosas muy duras, como Abraham le pidió a su hijo. Pero Dios no andaba pidiendo que vayan a sacrificar al hijo todo el tiempo. Después en la ley había una ley que los primogénitos eran de Jehová, pero nunca se los sacrificaban, no los mataban, o sea, eran consagrados a Dios, ¿no es cierto? Entonces, qué importante entender esto. Cuando el Señor nos llegue a dar, seguramente va a ser algo que nos va a costar, pero no nos va a despojar. El Señor no nos va a pedir que demos algo que nos vaya a dejar sin sustento. Han habido personas que a veces han dejado alguna cosa que era su recurso de fuente laboral, con lo que ellos trabajaban, ¿no? Entonces de repente lo entregaban y no necesariamente era Dios pidiendo, y quizás a veces en el amor, en la emoción uno lo da, pero creo que es importante que hay, como siempre, están los números de cuenta al pie de pantalla, los teléfonos que nos pueden llamar. Importante dar de esta manera. Como Casa Unidad nos hemos comprometido y hemos tomado el riesgo de decirles cómo la palabra nos enseña a dar, que es algo que nace en el corazón obedeciendo a su voz. Así que los invitamos a esto. Amén, gracias por estar con nosotros. Ha sido una reunión súper divertida, llena de sorpresas, selfies. Ahora, la última canción la va a cantar Fer a capela. No. Aquí está la guitarra. Bueno, podemos poner ahí una grabada. De hecho vamos a pedir que pongan la de
la que tú comentabas, Sí, que la tenemos, así que... Sí, quédense para escuchar esta canción. Enamorado. Yo cantaba en la ducha y me hacían callar. Pero ¿se acuerdan del profesor de música? Teníamos un profesor de música y los tres nos poníamos a cantar y era la 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 la. Y los dos podían ir subiendo de tono. Yo me quedaba en el tono. Al final me mandaron a la batería. Así que no te preocupes, yo no voy a cantar la siguiente canción. La va a cantar Fer, es la canción que te hemos contado. Disfrútala, cierra tus ojos, levanta tus manos, escucha a Dios. Escucha a Dios. Nos vamos a despedir, nos vamos a ir por ahí como nos gusta. Ahora sí podemos apagar nuestras luces. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, como el Chavo del 8. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.